Bien, ya después de Samuel Hahnemann, tenemos a otros movimientos de médicos que se pueden considerar protestantes. Y estos fueron el thomsonianismo, la cultura física, la frenología y el empleo incipiente o inicial de medicamentos de patente. La frenología consistía en que según la morfología de tu cráneo era tu personalidad o tu inteligencia, ¿no? Si tenías cierta figura en tu cráneo, cierta forma, es que eras muy tonto o eras muy inteligente, etcétera. Esa era la frenología, ¿sí? En aquel entonces también se estaba viviendo, aparte de la revolución industrial, se estaba viviendo un reavivamiento, una revolución espiritual en los Estados Unidos. Eso también está documentado. Ese reavivamiento tenía que ver con el surgimiento de muchas sectas protestantes. Surgieron los mormones con Joseph Smith, surgieron los adventistas con ¿cómo se llamó su fundador de los adventistas? Miller, ¿sí? Que también era masón Miller, y Joseph Smith también hay indicaciones de que era masón, el fundador de los mormones. Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, también tenía ahí muchos aspectos masónicos en sus primeros libros. Entonces la masonería, la teosofía en aquel entonces flotaba en el aire, era como una especie de New Age de aquel tiempo. También surgió la Christian Science de Mary Baker Eddy, o la ciencia cristiana, ¿no? de esta mujer. Y surgieron otros movimientos protestantes que hasta la fecha existen. Pero también en el campo de la salud surgieron estos movimientos, ¿no? Y entre todo ese caldo de protestantismo anglosajón, estadounidense, canadiense, surgió precisamente la quiropráctica, porque la quiropráctica tuvo en sus inicios un ropaje religioso, se comportó como una secta religiosa. Ahí no era en contra del catolicismo romano y el papado, sino en contra del catolicismo de la medicina alópata, ¿no? La quiropráctica surgió como una protesta contra el paradigma de la alopatía que en aquel entonces también iniciaba. Entonces se trataba de movimientos protestantes de la salud, ya que protestaban contra la medicina ortodoxa, y tanto la osteopatía como la quiropráctica se comportaron siempre hasta la fecha, se siguen comportando como el Martín Lutero, el Ulrico Zwinglio, el Juan Calvino, los protestantes que están en contra del papado romano, de la Iglesia católica, apostólica y romana, de la medicina alópata, ¿no? Hablando en sentido figurado. Bien, aquí tenemos a Samuel Thompson del thomsonianismo, y la medicina heroica era la más popular y extendida en la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos. Este tipo de medicina empleaba sangrías, eméticos y los llamados poisons, que no eran necesariamente venenos como tal, sino fármacos naturales en forma líquida. Algunos contenían sustancias tóxicas como el mercurio u otras. El uso de mercurio pues proviene desde Paracelso, ¿no? Un médico y alquimista o químico que vivió siglos antes. Entonces el origen de la quiropráctica lo tienes que entender dentro de la medicina de la alquimia, de Paracelso, le llamaban von Basten Paracelsus, y de muchos otros personajes místicos, ¿no? Ahí surge en ese misticismo la quiropráctica, y esto es muy importante para que entiendas su presunta filosofía y los conceptos de subluxación y el concepto de inteligencia innata, inteligencia universal. Entender este contexto es muy importante, ¿ok? Aquí tenemos a Benjamin Rush. La medicina heroica se encontraba encabezada por este médico. Las sangrías, te dolía algo, te hacían una sangría, te desangraban porque pensaban que así se te salía el mal. De hecho, hace algunas décadas aquí en México, en muchos lugares de provincia que están todavía muy apartados de la civilización, pues se llevan a cabo todavía sangrías, ¿no? Todavía es la medicina heroica.
George Washington murió, de hecho, debido a una sangría practicada por sus médicos, ¿no? Entonces esta metodología, pues muy cuestionable, pero bueno, en medio de la medicina alópata en ese entonces era muy tosca, ¿no? Bueno, le llamamos alópata para diferenciarla de la homeópata, pero realmente el término alópata también es incorrecto, ¿no? La medicina homeópata, pues es que si atacas un veneno con veneno, ¿no? Y la medicina alópata es que atacas un veneno con un antídoto, ¿no? Para el veneno. Entonces, homeos significa con lo mismo, alo significa con algo diferente. Entonces, la medicina homeópata es que si se te pone roja la zona, te ponen una flor roja, lo mismo con lo mismo, simila similibus, decía el texto en latín, ¿no? O sea, lo mismo, el problema se ataca con lo mismo. Y la medicina alópata es que el problema se ataca con lo diferente, ¿no? Entonces vamos a decir, se te inflama la muñeca porque te torciste la muñeca, entonces está caliente. Una alopatía sería colocarte hielo, porque es lo diferente, lo contrario, ¿sí? Pero una homeopatía sería colocarte más calor. Ese es básicamente el principio. Pero también en la medicina alópata, el término alópata es incorrecto, ¿ok? No es como que muy preciso. Bueno, y aquí es donde entramos, aquí es donde empiezan los problemas de la quiropráctica. Los problemas que yo quisiera desterrar para siempre de la profesión. Porque aquí es donde empieza en ese movimiento masónico, teosófico, protestantoide de los grupos de medicina que habían en ese entonces. Empieza el mesmerismo. A finales del siglo XVIII surgió el mesmerismo en Europa y fue importado a América en la década de 1830. ¿Qué es el mesmerismo? Mesmerismo, basado en Franz Anton Mesmer, médico, masón y teósofo vienés. ¿Ok? Este es Franz Anton Mesmer. ¿Ok? Aquí está. ¿Qué sucede con este cuate? Con este individuo. Bueno. Sucede que en toda Europa se hace un escándalo por él, porque él hipnotizaba a la población. Y en ese hipnotismo la gente empezaba a decir cosas, ¿no? Como regresiones, cosas que pues, Europa no estaba acostumbrada a ver. Entonces Mesmer se hizo famoso en toda Europa por sus técnicas de hipnotismo. Esto lo tienes que entender muy bien porque Didi Palmer y B.J. Palmer fueron hipnotistas, practicaban la hipnosis. Hay muchos documentos que indican que B.J. Palmer tenía largos trances de hipnotismo, ¿sí? Entonces es en el mesmerismo de donde surge después la quiropráctica, en este caldo de cultivo. Entonces Mesmer conquistó a toda Europa y él escribió un libro que se llamaba Magnetismo Animal, en el cual declaraba que existía un fluidum universalis, un fluido universal que corría por la sangre y por la médula espinal del cuerpo humano, y que si se obstaculizaba su flujo, entonces comenzaba la enfermedad, ¿sí? De ahí toma más tarde Didi Palmer el concepto de la inteligencia universal y la inteligencia innata. Entonces, el mesmerismo se practicó mucho en Europa, hubo muchos seguidores de Mesmer en Europa, y también hubo muchos seguidores en Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, entre sus seguidores que practicaron en la curación magnética, los pases magnéticos de Mesmer, fueron Andrew Taylor Steele, el fundador de la osteopatía, y también Daniel David Palmer, el fundador de la quiropráctica, y Mary Baker Eddy, fundadora de la Christian Science, o ciencia cristiana, ¿ok? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque ese fluidum universalis tenía que fluir por el organismo, y por eso Franz Anton Mesmer hacía los llamados pases magnéticos, para que ese fluido corriera sin obstrucciones. Entonces Daniel David Palmer
y Andrew Taylor Still, los dos, el fundador de la osteopatía y de la quiropráctica, ellos fueron primero mesmeristas, ¿sí? Entonces realizaban pases magnéticos, entonces pasaban la mano y los imanes para que ese fluido universal se regulara y no hubiera enfermedad. Pero, bueno, ¿qué pasa con Mesmer? Mesmer, tanto fue el revuelo que causó en varios países europeos, que la comunidad europea envió a un grupo de científicos, entre ellos Anton Laurent Lavoisier, el famosísimo físico, para ver si lo que estaba haciendo Mesmer tenía fundamento científico o no. En la siguiente cápsula te voy a platicar lo de Mesmer, que es muy interesante. Si no entiendes lo de Mesmer, no puedes entender lo que te enseñan como filosofía quiropráctica en la escuela. Quédate en esta siguiente cápsula.